mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a recibir al pastor Ismael para la predicación del día de hoy. Hoy vamos a predicar, hermanos, el Salmo 51. Hace unos años se juntaron dos cristianos y el uno al otro le dijo: ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de pecado. Y el otro dijo: qué bueno. Y le dijo: y también vamos a hablar de arrepentimiento. ¿Ya vas a empezar de nuevo? Bueno, así pasa, hermanos. Hablar del pecado les gusta a muchos, pero como se los voy a predicar el día de hoy, no va a ser tan agradable. Muchos dicen: pastor, yo no sé cómo es que usted tiene cara de palo. Cada que predica muy seco. Y mira, hermanos, cuando predicamos es muy difícil. Acuérdense, la predicación, todos calladitos, nadie pregunta, solamente en el estudio, y hoy tenemos predicación. Vamos a hablar precisamente hoy, hermanos, de pecado. El tema, o el título más bien de la predicación es Enfrentando mi pecado. El tema es arrepentimiento y purificación. Y para esto vamos a ponernos de pie, vamos a poner mucha atención en la lectura. Salmo 51 del 1 al 17. Yo lo voy a leer solamente, ustedes me siguen con la mirada. Salmo 51, 1 al 17. Recordando, estamos en predicación. Dice la bendita palabra del Señor, versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Este salmo lo escribe David con mucho dolor, hermanos, y vamos a hablar acerca de esto. Pero síganme primero al versículo 4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David habla de todos sus pecados cometidos después de que entró en una cadena de pecados que le trajo mucho dolor, muchos quebrantamiento, y se da cuenta en este momento que está escribiendo este salmo de todo lo que pasó semanas atrás, quizás meses, quizás años, pero él recuerda perfectamente todo lo que sucedió. Y entonces dice: Señor, yo reconozco que contra ti ha sido la mayor ofensa, aunque ofendí a muchos, lastimé a muchos, pero contra ti ha sido la más grande de las ofensas, porque tú eres santo, porque tú eres justo, porque tú eres bueno. Este salmo, hermanos, habla de mucho dolor. Habla de mucho arrepentimiento y habla de mucha purificación. Pero antes vamos a orar. Sí, Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, haciéndonos más limpios por medio de su palabra, por medio de su consejo, por medio de su predicación. Que sea su Espíritu Santo, Señor, llevándonos al arrepentimiento para que ya no regresemos más al pecado. Que sea su Espíritu Santo, Señor, dándole palabra al expositor de la misma, para que diga solamente cosas, Señor, que lleven a mis hermanos al arrepentimiento y a la purificación de sus vidas por medio del poder de la sangre de Cristo. Que sea Él, Señor, haciendo toda esta obra para que su pueblo se rejuvenezca y ande en caminos rectos. Le rogamos, Señor, todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos, este salmo está escrito por David. Los salmos están hechos, hermanos, como un himnario para el pueblo de Israel. Y el propósito de los salmos es que se reconforten las almas de los hombres, que se reconforten el pensamiento y los dolores
espirituales y morales de la gente que los lea. Y dirían, bueno, ¿cómo es que habla de tanto pecado y de tanto arrepentimiento y ese puede ser reconfortante para nosotros? Pues sí, mi hermano, cuando confesamos los pecados, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da confortamiento. David escribe este salmo, hermanos, después de ver toda su vida como una película de todas las cosas que había hecho. Y está, vean el versículo 1, está con un gran dolor porque dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia. Piedad en los hombres, hermanos, es un cuidado y aprecio de las cosas de Dios. En el caso de Dios, tener piedad es tener misericordia de aquel que está doliéndose, que tiene un dolor profundo. Y es lo que está pidiendo David de parte de Dios. Pero primero vamos a comprender por qué razón tiene tanto dolor David y por qué escribe lo que escribió en este Salmo 51. Para esto, hermanos, vamos a ir primeramente a Segunda de Samuel. Síganme, por favor, a Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Perdón, es versículo 1. Es Primera de Samuel, es 10. Primero vamos al 10, hermanos. Primero es Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 13. David, hermanos, estaba siendo grandemente bendecido por Dios y ataca a un pueblo que le había declarado la guerra. Y entonces este pueblo se levanta contra David, le declara la guerra y él manda a sus generales a atacar a este pueblo. Todos nosotros, hermanos, estamos constantemente, siempre en una lucha espiritual. No hay momento en que el cristiano no tenga lucha espiritual. Y es siempre contra los hombres porque es a través de lo material que lo espiritual se manifiesta. Si quieren saber más acerca de esto, pueden ir a Efesios 6, pero no vamos a ir a ese. Este pueblo enemigo de David le declara la guerra y él manda, dijimos, a sus generales y empieza a atacarlos. Y uno de esos generales se llama Joab. Vean el versículo 13 de Segunda de Samuel. Dice, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. El pueblo de Amón se había contratado al pueblo de los sirios para atacar al pueblo de Israel. Ahora vean esto, ¿viste? Ya iban perdiendo la confederación de los amonitas con los sirios. Y vean el versículo 16. Y envió a Hadasad Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel y de David,
y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer como habían sido derrotados de delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Es decir, David había mandado a sus ejércitos, unos los comandaba él y otros Joab y otros de sus generales, y en todos los frentes habían ganado. Es decir, Dios estaba bendiciendo. Cuando tú luchas espiritualmente, la bendición llega irremediablemente. David estaba orando. David estaba orando por su ejército y por su pueblo. Estaba leyendo escritura. Estaba teniendo devocional y estaba en lucha contra el enemigo y la bendición estaba llegando. Pero cuando tú no entiendes que la bendición no es para que te regocijes ni para que te vayas a descansar, porque cuando el hombre cristiano o la mujer cristiana está siendo grandemente bendecida, generalmente se pone a descansar, se relaja. La lucha espiritual, hermanos, no cesa. Estamos luchando hasta de noche. Y no lo estamos haciendo como otras iglesias que estamos danzando, que estamos haciendo como si fuera conjuros. No, la lucha espiritual es estudiar la palabra de Dios, meterse a la escritura y estar orando por el pueblo de Dios. Y David lo había hecho muy bien hasta entonces. Pero vean qué pasa después. Versículo 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó a descansar. Ya luché mucho, ya me cansé, ya me parezco al hermano Ismael. Me voy a ir a descansar. Se queda a descansar y se va a su finca. Los reyes, todos los reyes de la antigüedad, hermanos, tenían un lugar de descanso. Pero David no podía mandar a su pueblo a luchar y él quedarse en paz. O todos debían de luchar, o todos estar en paz porque no había guerra. Pero el pueblo estaba en guerra. Pero David dijo que vayan ellos, yo me voy a descansar, me voy de vacaciones. Me voy a mi finca a pasarme unos días, unos meses, unas semanas, porque estoy muy cansado. La lucha espiritual no provoca cansancio físico, aunque muchos crean que sí. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Dice: lo que tú estás viendo, la mujer que tú estás viendo, primeramente ya es casada. Es hermosa y la vistes, pero es casada, tiene un dueño. Pero David dijo: no me importa, estoy cansado y soy el rey y voy a mandar por ella. La codicia, hermanos, es mala. La codicia trae mucho pecado detrás de ella. Y no solamente eso, hermanos, David hace a esta mujer suya, esta mujer se embaraza y para ocultar el pecado
David tiene que matar al marido. Él debió de haber aceptado su problema, su pecado, e ir en arrepentimiento a Dios, pero no lo hizo. Quiso ocultar su pecado y manda a matar al esposo de Betsabé. Después de que estaba siendo bendecido por su descanso espiritual, llega a mucho pecado. Ahora vamos al capítulo 13, versículo 1. Cuando el pecado es muy grande, hermanos, y no hay arrepentimiento, trae consigo más pecado, mucho más pecado. Y no solamente pecado, sino también arrastra a aquellos que conviven contigo. Sus hijos de David se enteraron del asunto, ¿verdad? Aunque hayan tenido 10, 12 o 15 años, no sabemos. Pero oyeron saber de esto, ¿verdad? Del amorío de David con Betsabé y todas las consecuencias, pero principalmente había habido un relajamiento en la familia de David. Y vean qué dice el capítulo 13, versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. David tenía varias mujeres, tenía hijos con todas, y David, en el relajamiento de él, provoca que sus hijos también se relajen espiritualmente y moralmente. Este Amnón era medio hermano de Tamar y la seduce, la viola. Eso provoca esta Tamar tenía un hermano llamado Absalón, y Absalón se enoja bastante con Amnón, pero va y habla con David. Dice: padre, ya sé que hay problemas con Amnón y con Tamar, y yo deseo que tú hagas justicia, que pongas un alto a este pecado y a esta maldad de tu hijo. Pero David no se arrepiente. David sigue ocultando las cosas, creyendo que esa es la mejor manera de sacar adelante la situación, y no hace nada en contra de este Amnón. Absalón, que es el hermano de Tamar, agarra y mata a Amnón, lo manda a matar. Cuando tú, mi hermano, tienes un gran pecado y no te arrepientes, porque tenemos que definir qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es ir a Dios en una actitud de remediar todo lo malo que tenemos e ir en su santidad, es decir, ir en obediencia de su palabra. David se había enfriado. Muchas veces los cristianos, hermanos, cuando empiezan a dejar de asistir, casi siempre es por razones de que tienen un gran pecado. Cuando el hombre cristiano, la mujer cristiana ha pecado, lo menos que debe hacer es alejarse de la iglesia. Debe ir a la reconciliación con el Señor, tiene que ir al perdón del Señor, a la confesión íntima, no delante del pastor ni delante de los hermanos, no. Es delante de Dios. Allá en Corintios dice Pablo: examínese cada uno a sí mismo. No tenemos que ir con el pastor cuando las cosas son demasiado delicadas, pero sí debemos de ir a Dios en arrepentimiento y en confesión de pecado, y el Señor tiene misericordia y el Señor tiene perdón para todos. Pero David agrandó su pecado
y después vienen las consecuencias. Miren, vamos al 18:33. Segunda de Samuel 18:33. Absalón, después de que mata a su hermano, a su medio hermano, se levanta en contra de David y lo quiere destronar. David y todos sus seguidores, ¿verdad? Se enfrentan al ejército que Absalón ha levantado y hay un enfrentamiento. David le dice a sus generales: aprecien a mi hijo Absalón porque se ha levantado contra mí como rey, pero no le hagan nada. No lo maten, porque lo amo mucho. Y hermanos, amar a los hijos no es malo, pero amar a tus hijos a través del pecado sí es malo. Amar a tus hijos y no disciplinarlos cuando es necesario trae mucho problema. David amaba profundamente a Absalón y le dice: no lo maten. Pero, hermanos, el pecado trae desgracia a la familia. Matan a Absalón y llega un hombre, un etíope, vean el 18:32. Este etíope le llevan las noticias a David acerca de lo que le ha pasado a su hijo. Le dice primero que ya vencieron los de parte de David, pero también le dice el rey, vean que dice: el rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Ya ganamos, ya lo vencimos a su ejército, pero él está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Cuando los hijos se levantan contra el padre, quizás los perdonemos. Pero los hijos muchas veces no tienen cuidado de los padres. Pero los padres somos a veces tan apapachadores, hermanos, que permitimos el pecado en ellos. Pero un pecado que nosotros mismos propiciamos por causa de nuestro propio pecado. Lo que venía pasando aquí con Absalón era parte de todo lo que venía arrastrando David de parte de Betsabé. Y el dolor era grande, y lloró muy profundamente David. Y les voy a decir una cosa, hermanos: los hijos no entienden luego cuánto los amamos. Pero cuando los vemos en desgracia y los vemos muertos, el dolor es fuerte. Bien. Dice David: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El dolor de David era profundo, muy grande, porque había muerto su hijo. Pero a nosotros no nos debe interesar muchas veces la muerte física de nuestros hijos. La que nos debe de importar es la muerte espiritual. Nos debe de importar que el Señor perdone sus pecados a través de la sangre de Cristo. Eso es lo más importante. Pero David estaba pagando las consecuencias de su pecado. Ahora, vamos, por favor, al Salmo 51. Después de lo que ya vimos y de todo el dolor y toda la tragedia que envuelve la vida de David por causa del pecado contra Betsabé, David
ve en retrospectiva la vida de él y se da cuenta que ha arrastrado a su familia, ha llevado a desgracia a sus hijos, a sus esposas, porque seguramente también Betsabé lloró por el hijo muerto. También la mamá de Absalón se dolió por la muerte de Absalón, obviamente. Y entonces empieza a escribir con mucho dolor el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, Señor, porque he pecado contra ti. Contra ti ha sido realmente mi rebelión. Y en tu misericordia y conforme a las grandes perdones que tú haces a todos los hombres, porque el Señor perdona siempre, a cada momento, a los hombres que van a arrepentimiento. ¿Quieres ser perdonado? Ve a arrepentimiento al Señor, hermano. No ocultes tu pecado, no ocultes tu maldad, no ocultes las cosas que haces, porque ciertamente de los hombres las puedes ocultar, pero de los ojos de Dios no. Y le dice, borra mis rebeliones, bórrala, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame, Señor, límpiame de mi pecado. Purificar, hermanos, es quitar las impurezas o las imperfecciones de algo material o algo inmaterial, en este caso lo espiritual. David le está diciendo, lávame, lávame. Y hermanos, el lavamiento, yo no sé, cuando tú lavas la ropa, yo no creo que lo hagas así, ¿verdad? La agarras, y yo veo a las mujeres que la hacen así y le dan reduro. Bueno, así es lo que está pidiendo David. Lávame bien, Señor. Lávame de tal manera que yo no regrese a hacer lo mismo. Lávame más y más. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, las conozco perfectamente, Señor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Conozco cada cosa que yo sé hacer y deseo hacer, Señor. Pero tú, Señor, evítame hacerlo. David está diciendo, ya conozco mi naturaleza pecaminosa. Ya conozco cómo me gusta hacer pecado. Ya sé que me gusta el vino, ya sé que me gustan las mujeres, ya sé que me gusta la mentira, ya sé que me gusta robar, ya sé que me gusta adulterar, ya sé que me gusta mentir. Pero purifícame, Señor. Purifícame. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David había recibido juicio de parte de Dios por causa de su pecado. Y mira, hermanos, el mundo no entiende esto, pero los hijos de Dios sí somos castigados por Él. Somos disciplinados primero, pero a veces no entendemos la disciplina. La tenemos en poco. Y entonces el Señor dice, yo te tengo que lastimar, te tengo que castigar para que regreses al redil, para que te arrepientas de tu dolor, para que te arrepientas de tu pecado. Mira, hermano, cuando el pecado está siendo apapachado, no hay arrepentimiento. Porque el niño, el hijo, el joven, el hombre mayor, está siendo apapachado y dice, estoy bien, no hay mayor problema en lo que estoy haciendo. Y entonces el Señor dice, yo no soy como los hombres.
Yo tengo que disciplinar a mis hijos para que vayan a santidad, para que vayan a arrepentimiento, para que vayan a blancura de pensamientos y de acciones. Y David le está diciendo eso precisamente. Va a haber juicio y hubo juicio para mí, pero tú, Señor, eres justo y tienes que ser considerado justo y sabio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dame arrepentimiento y límpiame, Señor, porque fui hecho con naturaleza pecaminosa. Mi naturaleza no da para mucho, Señor. Solamente tú puedes perdonar mis pecados que cometo a cada momento, a cada instante, a cada pensamiento mío. Purifícame y llévame al arrepentimiento, Señor. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ya fui a leer escritura, Señor. Ya me di cuenta de mi maldad y de mi pecado porque lo he visto en tus 10 mandamientos. Y he entendido y tengo temor de ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. He tenido intimidad contigo, Señor. He tenido una relación fuerte a través de la Escritura. La intimidad con Dios, hermanos, no es a través de solamente oír predicación. No es solamente a través de oír alabanzas. Es a través de lectura, de confesión de pecados delante de Dios. Es a través de una relación verdadera con Él, en la que aceptemos que estamos pecando a cada momento y que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar y nos va a llevar al arrepentimiento. David había comprendido esto y por eso le dice esto: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice, tú eres el único que me puede llevar a arrepentimiento, eres el único que me puede lavar mis pensamientos, que puede lavar mis obras, que puede lavar mis acciones, y solamente tú. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dice a Moisés, mira, con un hisopo vas a mojar con la sangre de la vasija donde vas a echar la sangre del cordero. Con ese hisopo vas a pintar el dintel de las casas para que sean perdonadas. Esa sangre, hermanos, era la prefiguración o apuntaba a Jesús, al sacrificio de Jesús. Y entonces le dice Dios a Moisés, mira, tú haces esto para que el ángel de Jehová no mate a los habitantes de esa casa. Para que los perdone, para que los limpie, para que pase por alto su pecado. El pueblo de Israel lo creyó y así lo hizo. Y muchos egipcios que también creyeron en eso, también lo hicieron, ¿verdad? Por eso salieron también de Egipto junto con los israelitas. Pues es lo que está diciendo David. Límpiame con la sangre. Él sin saber está diciendo, límpiame con la sangre de Cristo. Límpiame, Señor, porque solamente de esa manera yo puedo ser libre. Límpiame mis pecados. Hazme oír gozo y alegría por medio de tu Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Y se recrearán los huesos que has abatido. Miren, hermanos, el pecado, cuando se reconoce, es muy doloroso. Muy doloroso.
No hay nada más que duela a un verdadero creyente que reconocer sus pecados. Y nos duelen los huesos, y nos duele el alma, y nos duele todo nuestro ser. Y hemos perdido, hermanos, no la salvación, pero sí el gozo de la salvación. Cuando el hombre hace un pecado tremendo, hermanos, pierde el gozo de la salvación. ¿Qué es el gozo de la salvación? Es el contentamiento por lo que Dios le ha dado a su ser. La alegría, la tranquilidad de estar en la paz de Jesús. David la había perdido y le dice: Señor, regrésame el gozo de tu salvación. Que tu Espíritu Santo no esté contristado dentro de mí. Que tu Espíritu Santo me haga saltar de alegría, me haga saltar de contentamiento, porque mis huesos han sido lastimados y quizás rotos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, que hagas como que no vistes esto. Que hagas, Señor, por medio de la limpieza de tus pensamientos, que borres todo de tu pensamiento y de tu vista, porque mis cosas sucias, perversas que yo hago, Señor, tú las ves ciertamente, pero voltea, Señor, voltea tu rostro, porque mi pensamiento, mis obras y mis propósitos son sucios. Y cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. David, hermanos, estaba hablando de el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento llega junto con Jesús a tu vida. Le dice que haga un espíritu recto dentro de él. Y es lo que necesitamos nosotros. Un cambio de vida, pero a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, para que tengamos un corazón limpio, que no haga tanta maldad y tanto pecado, para que no nos pase lo que a David. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. En los tiempos de David, hermanos, antes de la llegada de nuestro Señor Jesús al mundo, el Espíritu Santo trabajaba sobre los hombres. Hoy en día, el Espíritu Santo está dentro de los hombres. Y Él puede transformar ese cuerpo, esa mente, ese corazón, por un hombre nuevo, que no cometa los mismos errores ni los mismos pecados que David, y que no traigan a su vida todas las desgracias que le trajeron a él. Y cuando ya tenga un corazón recto dentro de mí, vean versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Voy a predicar tu palabra. Entonces voy a predicar tu palabra. Voy a predicar que hay perdón. Voy a predicar que hay arrepentimiento. Voy a predicar que hay purificación en la sangre de Cristo. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Mis hermanos, el arrepentimiento si es la voluntad del Señor, nos devuelve el gozo de la salvación. Ahora sí podemos andar ya tranquilos.
porque hemos confesado delante de Dios, hemos redimido nuestras almas con la sangre de Cristo y hemos hecho lo correcto, que es ir a Dios en santidad. Y David dice, y entonces el espíritu noble que tú me has dado me sustente. Hablar de un hombre hace 3, 4 décadas, un hombre noble era decir un hombre recto, un hombre que hacía las cosas que la ley mandaba, y no solamente la ley de Dios, sino también la ley de los hombres. Las costumbres y los usos y costumbres las llevaba a cabo. Y David le está diciendo eso, que el espíritu noble me sustente, que me hagas tú, Señor, un hombre con principios, con valores bíblicos y no de humanos. Líbrame de homicidios, que ya no vuelva a hacer lo mismo que hice. Que ya no haga lo mismo, Señor. Mira cuántas desgracias traje a mi vida. Mira cuántos tuvieron que morir para que tú me hicieras comprender esto. Líbrame que vuelva yo a caer en lo mismo, de matar a mi prójimo. Él había matado a un fiel general. Dice, pero ya no quiero, Señor. Ya no quiero yo matar, porque, hermanos, tú a veces no sabes, pero tú matas. Matas ilusiones, matas proyectos de tus padres o de tus hermanos. Matas a gente que te ama y a la que tú amas. Por causa de tu pecado, por falta de arrepentimiento. Y David dice, ahora, no, Señor, no, líbrame de lo que hice, líbrame de el homicidio y los homicidios que yo provoqué. Líbrame, Señor, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mira, Señor, yo he reconocido que los sacrificios que así hacemos en el templo, ¿verdad? Ellos hacían, mataban animales para como un acto de recordar que hay pecados. El pueblo judío entendió que los sacrificios de los animales perdonaban sus pecados. No, el verdadero perdón de pecados viene con Jesús. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo judío era que esos sacrificios eran nada más para que se recordaran y se aceptaran como pecadores. Pero el pueblo judío entendió mal, la mayoría. Pero David había entendido perfectamente eso, que la sangre de los animales no es limpieza de pecados ni perdón de pecados, sino solamente un corazón contrito y humillado, reconociendo su bajeza, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, reconociendo sus malos actos. Y le dice al Señor, al corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar, Señor, porque así lo tengo, porque reconozco que toda mi vida y a cada momento y a cada instante hago maldad y hago desobediencia a tu palabra. Pero yo me humillo delante de ti, reconozco, Señor, que no soy tan bueno, que no soy tan recto, que no soy tan blanco como tú quisieras, ni como tú mandas. Pero yo a cada momento me humillo reconociendo mi maldad y me duele mi corazón, pero en verdad, hermanos, a veces el cristiano
tiene un gran pecado y va y se hinca y dice, te dejo 10 pesos, Señor. Y miren, hermanos, lo que menos predicamos aquí es diezmo ni ofrenda. Es lo que menos predicamos. Pero el Señor lo que quiere no es una ofrenda ni de eso. Lo que quiere es una ofrenda de tiempo, primero, pero un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento no es que lo vayas con el pastor, vea que hice esto, hizo lo otro. No, lo que tiene que hacer es ir con el Señor y en oración decirle, Señor, verdaderamente reconozco que he pecado, que he hecho lo indecente, lo sucio delante de sus ojos, pero ya no quiero hacerlo. Dame verdaderamente, Señor, ese sentir de no volver a hacer las cosas. Límpiame con la sangre de Cristo. Y cuando mi corazón está contrito y humillado, hermano, el Señor no lo desprecia. Vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11, por favor. Aquí a la iglesia, hermanos, venimos perdón, no es la iglesia aquí, somos iglesia y venimos al lugar de reunión. Así me lo hizo una hermanita que es muy, diríamos, muy legalista, pero tiene razón. Aquí es el lugar de reunión. La iglesia somos nosotros, pero también somos nosotros templo del Espíritu Santo. Amén. Y aquí venimos, hermanos, para aprender a arrepentirnos hasta eso. Vean el versículo Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Venimos a perfeccionarnos en todas las áreas del cristianismo, para que el Señor nos limpie con el hisopo de la sangre de Cristo, para que el Señor nos quite las imperfecciones, para que el Señor nos purifique a través de su poder del Espíritu Santo. Venimos a reconocer el pecado, pero también a reconocer que hay arrepentimiento y que tenemos que ser valientes, sí, porque enfrentarse a un Dios vivo, a un Dios santo como es nuestro Señor, no es fácil, da pavor. Allá en Hebreos dice que cuando Moisés vio la gloria de Dios allá en el monte, se espantó y dice que el pueblo tuvo pavor, no miedo, tuvo pavor, porque la santidad de Dios causa pavor, hermanos. Pero tenemos que enfrentarnos a nuestro pecado llevándolo para la limpieza de él mismo por medio de la sangre de Cristo. Miren, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1
hablando acerca del pecado, dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Que está hablando del pecado. Dice, no le estoy diciendo que le estoy hablando del pecado para que lo cometan, no, sino para que no lo cometan. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todos hemos pecado, hermanos, en menor o mayor grado, pero todos hemos pecado y estamos pecando. Estamos aquí para perfeccionarnos, para quitar las impurezas y quitar todo lo imperfecto de nosotros. Y por eso dice Juan esto. Ahora vamos, por favor, a Mateo 11:28. Cuando el hombre ha reconocido delante de Dios su pecado, su maldad, y se humilla delante de Él, entonces oímos la voz de Jesús. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los pecados, todas las penas, todos los sinsabores, todas las tribulaciones, dice Jesús, tráelas acá. Y yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El único yugo que deja el Señor, hermanos, es esto. Y si la quieres hacer más ligera, cómprate una Biblia más chica. El Señor es lo que nos ofrece, hermanos. Dice, ya sé que eres como David. Ya sé que eres como Betsabé. Ya sé que eres como Moisés. Ya sé que eres como Salomón. Ya sé que eres como Sansón. Ya sé que eres como Adán y Eva. Pero trae tu carga a mis lomos y yo los voy a cargar. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Sí, Padre, en esta tarde que por medio de su palabra, Señor, entendemos, Señor, que ciertamente hay pecado dentro de nosotros y que nuestra naturaleza nos lleva a pecar a cada momento. Pero también tu palabra, Señor, nos dice que el arrepentimiento debe ser diario y constantemente, y que es el arrepentimiento sincero, Señor, que nos lleva por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a estar limpios delante de tus ojos. Que sea su Espíritu Santo, Señor, poniendo este entendimiento en los ojos y en el corazón de mis hermanos, para que vayamos diario, Señor, confiadamente al trono de gracia, que vayamos, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en humillación, en obediencia, Padre, para que usted, Señor, por medio de su sangre, nos limpie con el hisopo del perdón. Padre, yo le ruego y le pido todo esto para gloria y honra suya, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos.